espérese. Lauren. Ya. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por unirse en este webinar sobre gestión de riesgos dentro del contexto de gerencia de proyectos. Mi nombre es Sigfrido Sáenz y tengo 7 años de experiencia manejando proyectos dentro del contexto de TI. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el webinar. Me disculpan ahí por el error técnico. Listo. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Vamos a ver por qué es necesario gestionar los riesgos en un proyecto. Vamos a ver conceptos básicos de gestión de riesgos. Vamos a ver el proceso de gestión de riesgos y estrategias y respuestas a los riesgos identificados dentro de un proyecto. A mí me gusta empezar este tema, el tema que envuelve la gestión de riesgos dentro de un proyecto con casos de estudio o historias de la vida real donde ya sea han habido casos exitosos o casos fallidos de gestión de riesgos. Aquí voy a resaltar un poco los casos fallidos de gestión de riesgos para enfatizar y subrayar un poco el por qué es tan importante gestionar los riesgos en un proyecto, ¿verdad? Vamos a empezar con este caso de estudio. Este es un caso de estudio de la vida real. Todo lo que vamos a ver aquí son casos de la vida real donde fallida gestión de riesgos han costado muchos recursos y mucho dinero a muchas empresas. Este es un caso de estudio dentro del ambiente de desarrollo de aplicaciones móviles. Me gusta este caso porque se puede comprender que identificar riesgos en todas las etapas del proyecto es súper importante. Independientemente de cuándo se identifiquen e independientemente de cuándo se vaya a materializar un riesgo, ¿verdad? Que este fue el caso que sucedió en efecto. Un equipo de desarrollo de software estaba haciendo un set de aplicaciones móviles para un cliente en específico, y el cliente fue muy enfático en dar un deadline para entregar ese proyecto, ¿verdad? Entonces la empresa que estaba desarrollando las aplicaciones móviles, los ejecutivos querían que el proyecto empezara lo más rápido posible con el desarrollo y empezar a dar entregables lo más rápido posible. Para los que entienden un poco más de gerencia de proyectos, esto no era un ambiente de Agile, sino era de Waterfall. Entonces, cuando estamos dentro de un ambiente de Waterfall, sabemos que hay varias etapas que hay que cumplir, ¿verdad? En este caso en específico, lo que había sucedido era que querían recortar la fase de requerimientos lo más corto posible. Para los que no entienden o para poner un poco en contexto lo que es Waterfall, Waterfall son básicamente a muy grandes rasgos 3 pasos. Un paso de iniciación, después de la iniciación hay una fase de ejecución y después una fase donde se completa el proyecto, ¿verdad? La línea verde que vemos aquí es el esfuerzo que se invierte en cada fase del proyecto, donde obviamente la fase de ejecución es la que consume más recursos. En este caso, lo que los ejecutivos querían hacer era acortar la fase de requerimiento lo más que se pudiera, para empezar con la fase de ejecución o el run lo más antes posible. ¿Qué es lo que pasó con acortar esta fase? Que al acortar esta fase y acortar todos los recursos que eran necesarios para completar esta fase apropiadamente, se cortó mucho de las actividades que se hacen en gestión de riesgos. Entonces, devolviéndome al slide anterior, lo que pasó aquí fue que no se hizo una apropiada revisión técnica. En la revisión técnica, y de hecho en todas las actividades de gerencia de proyectos, hay una constante revisión de riesgos y identificación de riesgos. Y dentro de ese proceso es donde estamos nosotros manejando riesgos para los proyectos, ¿verdad? Entonces, como no se identificó un riesgo
que sucedió aquí en la fase de iniciación, el riesgo se materializó al puro final del proyecto, justo cuando esta empresa iba a lanzar las apps. No voy a entrar mucho en los detalles técnicos de qué fue lo que pasó ahí, pero al final, esta empresa en específico tuvo que hacer un retrabajo, donde el costo del retrabajo superó las utilidades que se esperaba del proyecto por más de un 25%, incluyendo un 10% de más de retrabajo por ajustes de progresión tecnológica, como resultado del atraso del proyecto, o una pérdida considerable en la reputación de esta empresa, o un retraso del lanzamiento de este proyecto por más de 4 meses, hubo pérdidas en utilidades del cliente significativas. Esta empresa y el equipo de desarrollo hizo un tremendo trabajo para completar el proyecto. Al final todos los felicitaron, pero ¿bajo qué costo, verdad? O sea, se considera si esto fue un proyecto exitoso, sí o no, dentro del marco de gestión de riesgos y de gerencia de proyectos en general. Eso no es un proyecto exitoso. Un proyecto exitoso es aquellos proyectos donde todos los riesgos que se identifican se manejan, se identifican y tienen un plan de mitigación en caso de que se vayan a materializar. Este es el ejemplo que vimos anterior es solo un ejemplo bastante básico de falta de gerencia de riesgos. Aquí hay otros ejemplos que son clásicos cuando hablamos de gestión de riesgos en general. Una de ellas es la construcción del Sydney Opera House, donde hubo un presupuesto original de 6 millones de dólares y terminó costando 100 mil millones de dólares, es decir, 16 veces más del costo original. La construcción del Hospital de Viena, que tuvo un presupuesto original de 317 millones de dólares, y con una fecha proyectada de lanzamiento en 1968, terminó costando 4 billones de dólares, y terminó lanzándose 16 años después. El proyecto de Mosgas en India, que tenía un presupuesto original de 3 billones de rupias y terminó costando 14 billones. Y el Trans-Alaska Pipeline System, que tenía un presupuesto original de 900 millones de dólares y terminó costando 20 veces más que eso. Uno de los ejemplos clásicos que por lo menos a mí me fascina discutir es uno que la NASA experimentó y todo el mundo fue testigo, y la causa raíz fue básicamente una pobre gerencia de riesgos. La NASA había creado una nueva misión que habían llamado Challenger. Bueno, la misión se llamaba Challenger y el transbordador espacial se llamaba Challenger. Lo que querían completar con esta misión era varios arreglos y mejoras al telescopio Hubble para tomar más fotos como la que estamos viendo aquí, que son de suma importancia para el avance científico de la comunidad astrológica. Durante la construcción de los cohetes de lanzamiento del Challenger, varios ingenieros y los proveedores mismos de un componente que se llama el O-Ring, que estamos viendo aquí, sin entrar mucho en los detalles del Rocket Booster, que para ser honesto yo tampoco sé cómo funcionan, pero lo importante recalcar aquí es que muchas veces, y reiteradas veces, se había informado de que bajo ciertas temperaturas este anillo podría fallar. A pesar de que se había informado a los ejecutivos, se había demarcado que tenía una probabilidad muy baja de ocurrencia, ya que las condiciones para cumplir esto eran muy específicas y tal vez muy difícil de cumplir. Lo que no se, o lo que no se había medido ahí, básicamente porque hubo una pobre gerencia de proyectos, era que la severidad de que ocurriera algo como esto iba a ser gigantesco, ¿verdad? Entonces, en 1983, justamente ese día, se cumplieron ciertas condiciones meteorológicas de muy bajas temperaturas en Cabo Cañaveral, donde justamente este anillo iba a fallar, lamentablemente. 73 segundos después del lanzamiento del Challenger, ese anillo falló durante el despegue.
y causó una fuga de hidrógeno puro en uno de sus tanques de combustible, causando una fuga durante el vuelo. Esta fuga fue aumentada por condiciones meteorológicas bastante adversas para un lanzamiento espacial, y ocasionó todavía más condiciones para que el rocket booster estallara después de dicho tiempo. ¿Qué ocasionó esta mínima falla de gerencia de riesgos, verdad? Ocasionó la explosión del transbordador Challenger a los 73 segundos, la pérdida de 6 astronautas y un maestro escolar, este, el, la pospuesta del State of the Union por Ronald Reagan y el discurso emotivo al día siguiente del accidente que se conoce hoy en día como High Flight, pérdidas por 196 billones de dólares, la misión fallida de la implementación en las mejoras de Hubble Telescope y esta crisis siguió acarreando a la NASA por muchos años después, ya que el Congreso de Estados Unidos empezó a cuestionar el presupuesto que se le está asignando a la NASA, ¿verdad? Entonces, con estas historias, ¿qué es un riesgo? Un riesgo, desde un punto de vista muy simple, es un evento condición que tiene cierto nivel de incertidumbre donde, si esto ocurre, tendrá un efecto negativo o positivo en un proyecto. Entonces, ¿por qué es importante manejar los riesgos? Dentro de un contexto de gerencia de proyectos, todos los proyectos tienen riesgos. Los riesgos pueden ser variados, ¿verdad? Un riesgo puede ser inclusive que un asteroide caiga en la Tierra. Eso es perfectamente un riesgo de proyecto. Para manejar y priorizar los riesgos en un proyecto, porque van a ser casi que una lista infinita de riesgos, es que se les asigna una probabilidad de un impacto. Vamos a estar viendo esto, más de este proceso más adelante. Los riesgos pueden tener un impacto positivo o negativo. Los positivos son oportunidades y los negativos son amenazas. Y el proceso de gerencia de riesgos lo que trata de hacer es aumentar o explotar los riesgos positivos o las oportunidades y mitigar o tratar de desaparecer los riesgos que son negativos o las amenazas. Una sólida o un sólido proceso de gestión de riesgos hace que evite estos riesgos y que los proyectos se cumplan con el presupuesto adecuado, con la calidad que se había planteado y en la fecha en la que se había planteado originalmente. Con eso dicho, el manejo apropiado del riesgo está 100% asociado con el éxito de un proyecto y el manejo del riesgo es un proceso que va a durar todo el ciclo de vida de un proyecto. Es decir, empieza y termina al mismo tiempo que un proyecto. Entonces vamos a ver un poco de más conceptos básicos de manejo de riesgos antes de entrar en un proceso o en el proceso como tal de gerencia de riesgos. Para entendernos en un mismo idioma, hay 4 factores a tomar en cuenta en la gestión de riesgo. Una es la probabilidad, la otra es la expectativa o cuándo va a ocurrir el riesgo o cuándo se espera que va a ocurrir el riesgo. ¿Qué tanto está en juego si este riesgo se materializa, o sea, el impacto que va a tener? Y en algunos casos vamos a estar tomando en cuenta también la frecuencia anticipada de ese riesgo en específico. Hay varios ingredientes que hay que tomar en cuenta a la hora de conceptualizar una estrategia de gestión de riesgos, ¿verdad? Estos 3 factores son el apetito del riesgo, la tolerancia al riesgo y el umbral del riesgo. El apetito del riesgo es yo como empresa, cuánto riesgo voy a tomar o qué tanto riesgo es aceptable para un proyecto en específico. La tolerancia al riesgo es la cantidad medible del riesgo que es aceptable, ya que siempre van a haber riesgos que se van a escapar de este límite y cuando se pasa de ese límite, entonces se aplica otro tipo de estrategia a la hora de manejar esos riesgos en específico y los recursos que le voy a asignar a esos planes mitigadores, ¿verdad? Y un umbral del riesgo donde
pasado este punto, el riesgo es totalmente inaceptable. Hay casos donde, o proyectos donde se le dice que son adversos al riesgo, es decir, que no quieren tomarse ningún tipo de riesgo de ningún tipo. Usualmente estos son proyectos súper gigantes como los que hace la NASA, que incluso a ellos este tipo de fallas puede suceder. Este, la NASA aprendió un montón después del accidente del Challenger, básicamente aumentando considerablemente su proceso de gestión de riesgos. Entonces, estos tres ingredientes puestos en una gráfica se puede ver así. La flecha gris es la entrada del riesgo o la exposición al riesgo, teniendo en cuenta que es un riesgo en específico, ¿verdad? La tolerancia al riesgo es una estrategia donde yo puedo asignar cierta cantidad de recursos moderadas para poder mitigar, evitar o establecer la estrategia que yo quiera para ese riesgo en específico. Pasado ese punto, donde pasamos el umbral del riesgo, voy cambiando o calibrando la cantidad de recursos o la estrategia que le estoy asignando a esos riesgos en específico. Pasado el punto del apetito del riesgo, es donde el riesgo se considera que es inaceptable. Entonces, cuando un riesgo es inaceptable, yo todavía como gerente de proyectos o como ejecutivo de una empresa, puedo asignar más recursos, más tiempo y más cuidado a la hora de mitigar esos riesgos o establecer una estrategia para esos riesgos específicos. Y todo ese rango de inicio a fin, de positivo o negativo de un riesgo en específico, se conoce como mi capacidad de riesgo. Entonces, si nos vamos al libro del PM Book, vamos a ver que hay básicamente 4 categorías de riesgos, que es externo, interno, técnico y los imprevisibles. Externos son todos los que están fuera de mi compañía, cambios regulatorios, el gobierno donde está localizado mi empresa. Los internos son básicamente operaciones de la empresa o organización donde donde se está ejecutando ese proyecto en específico. Los técnicos son volatilidades tecnológicas básicamente, y los imprevisibles, que pueden ser pandemias, guerras, cambio climático, etcétera, ¿verdad? El PMBOK trata de focalizar todos los riesgos en estas cuatro categorías, pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué pueden ser fuentes de riesgo? Fuentes de riesgo pueden venir de absolutamente todos los ámbitos que uno puede imaginarse. Aquí solo voy a poner unos ejemplos para darnos más o menos una idea de dónde pueden venir riesgos. Pueden venir del cliente o del cliente de nuestros clientes. Pueden venir de la falta de una estructura de gerencia de proyectos. Pueden venir de nuestros proveedores, de resistencia al cambio, de diferencias culturales, economías locales o mundiales, volatilidades bursátiles, elecciones presidenciales, pandemias o enfermedades emergentes, el cronograma del proyecto en específico, políticas de calidad, metodologías de documentación, recursos, ambiente tecnológico. Y aquí no quise poner esto a propósito: asteroides, explosiones nucleares, problemas familiares de algún miembro clave del proyecto, eso es claramente un riesgo. El efecto del niño en todo el planeta es también un riesgo. Incluso un vaso de agua muy cerca de la laptop es un riesgo, porque por lo menos los que estamos en el mundo de la tecnología, sabemos que el error clásico, que el código se guarda local en la computadora, y si hay un vaso de agua mal puesto y le cae en la laptop, adiós al proyecto que ya lleva acumulado $100,000, por ejemplo. Entonces, riesgos y cómo mitigarlos pueden venir de todas las formas, todos los colores y sabores que uno puede imaginarse, ¿verdad? Entonces, este proceso de gestión de riesgos nos ayuda no solo a gerenciar los riesgos, sino efectivamente a gerenciar apropiadamente un proyecto. ¿Cuándo se identifican? Creo que ya más o menos nos estamos dando
cuenta o estamos percibiendo que los riesgos hay que manejarlos el 100% desde que inicia un proyecto, ¿verdad? ¿Quiénes están involucrados en la identificación de riesgos? Todos están involucrados en la identificación de riesgos y usualmente hay un proceso de comunicación una vez que se identifican esos riesgos. Por eso quise poner aquí el despegue y aterrizaje del Antonov 225, el avión más grande del mundo. Usualmente este avión se usa para cargas gigantescas, como un tren que estamos viendo acá, o cargas que son peligrosas. Entonces, si, si ponemos desde una perspectiva que llevar una carga peligrosa es un proyecto, entonces el proceso de gestión de riesgos inicia desde que se firma el contrato con quien sea que la empresa que maneja este avión va a ayudar a llevar el cargo que sea necesario, ¿verdad? Por eso quise poner también una foto de todos los tripulantes aquí, porque todos en el avión están involucrados en la gestión del riesgo, no solo los pilotos. Desde que se preparan para el despegue, desde que despegan, desde que están en vuelo, desde que aterrizan, desde que descargan el avión y desde que parquean el avión y apagan todo, hay que estar constantemente gestionando los riesgos. Basado en lo que acabo de decir, un riesgo puede identificarse incluso en un almuerzo con los miembros del equipo, mientras estamos hablando casualmente y surge algún tema y todos identifican un riesgo, ¿verdad? Sin embargo, hay técnicas metodológicas más avanzadas para identificar riesgos con el único propósito de identificar riesgos. Estas técnicas más avanzadas, si se le puede llamar así, es brainstorming con todo el equipo, la técnica de Delphi con todo el equipo, entrevistas específicas con los miembros del equipo, que pueden ser claves o pueden ser todas, dependiendo de la cantidad de recursos que tenga asignado el proyecto, análisis de causas raíz, el análisis de FODAS, análisis de checklists, análisis de suposiciones del proyecto, y la lista puede seguir para abajo con técnicas más avanzadas para identificar riesgos. Entonces, a muy grandes rasgos, tal vez poniendo un poco los pies más sobre la tierra, no es necesario ni recomendable estar apagando fuegos todos los días. Esto se puede evitar 100% si se gestionan bien los riesgos en un proyecto. Los riesgos son identificados todos los días, no importa la etapa del proyecto u oportunidad para compartir el riesgo identificado. Si un riesgo es materializado dentro del contexto que hay un proceso de gestión de riesgos sólido, la salvedad es que hay un plan para lidiar con ese problema, que ya no es un riesgo, en contraste o en comparación a una reunión de emergencia para tratar de ver qué se hace por el problema que acaba de surgir, etcétera, ¿verdad? Entonces, si hay una gestión de riesgos apropiada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un equipo de proyecto que va a tener más tiempo para ejecución, monitoreo y control del proyecto. Es decir, trabajo real para el que fue contratado. ¿Y eso qué significa monetariamente? Que voy a poder obtener la utilidad proyectada sobre los beneficios que se tienen proyectados del proyecto. El equipo va a estar siempre un paso adelante y el objetivo principal, como he estado viniendo diciendo, es evitar que estos riesgos se conviertan en problemas. Entonces, ahora vamos a ver un poco el proceso como tal de gestión de riesgos, perdón. Entonces, hay dos grandes grupos metodológicos, el análisis cualitativo y el cuantitativo. Las técnicas que vamos a ver aquí son, o se pueden encontrar a más profundidad en el PMBOK más reciente del Project Management Institute. Entonces, vamos a entrar primero en el análisis cualitativo. El análisis cualitativo o un proceso de gestión de riesgos lo que trata de hacer es priorizar y poder recolectar todos los riesgos, priorizarlos de manera inteligente, para poder
atacarlos de la manera más eficiente posible. Si se atacan absolutamente todos los riesgos por igual, ningún equipo de proyecto va a tener el tiempo suficiente o los recursos suficientes para poder garantizar que un proyecto salga bien. Entonces, hay que hacer una priorización inteligente para esto. Esta priorización se hace básicamente combinando factores como prioridad de negocio, impacto y ocurrencia. Entonces, como este tema es muy grande, solo voy a ahondar en las dos principales herramientas que se utilizan en la gestión de riesgos desde un punto de vista cualitativo, que es el registro de riesgos y la matriz de probabilidad de impacto. Entonces, ¿qué es un registro de riesgos? Un registro de riesgos, a muy grandes rasgos, es básicamente una tabla gigantesca donde todo el equipo de proyecto está metiendo los riesgos que se están identificando ahí. Conforme se van identificando los riesgos y conforme hay cada vez más un consenso de que sí, este es un riesgo que vale la pena medir, se le empieza a asignar la probabilidad y el impacto que va a tener esos riesgos identificados. Usualmente usualmente el riesgo o la prioridad sale al multiplicar los valores de la probabilidad y el impacto que va a tener ese riesgo en específico, que usualmente es de 1 a 5. Básicamente lo que sigue ahí es sortear los riesgos de mayor a menor y ir atacando los que están en la parte de arriba de esta lista gigantesca. Obviamente los que tienen un puntaje más alto son los que tienen una probabilidad mayor de que ocurra y un impacto mayor de que ocurra. Entonces, como los recursos siempre son limitados en un proyecto, yo voy a poder, bajo esta simple fórmula, atacar los riesgos que de verdad importan y asegurarme de que el proyecto vaya a terminar con los resultados que yo quiero. Este ejemplo es de la vida real también y es del proyecto del Waka Kotahi Transportation System del gobierno de Nueva Zelanda. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y pude ver un poco de cerca los inicios de este proyecto. Y como podemos ver en este ejemplo en específico, para estos riesgos identificados iniciales, se puede ver que hay un cierto nivel de mitigación para poder bajar ya sea o la probabilidad o el impacto de estos riesgos. El cual es el caso aquí. Se puede ver que la probabilidad para este riesgo, el riesgo número 1, se puede ver que se implementó un entrenamiento y se creó ciertos procedimientos y se puede ver que la probabilidad y el impacto se redujo considerablemente. Ahondando un poco más en el scoring de la probabilidad y el impacto, ¿verdad? Entre más el scoring, más plata va a significar para la empresa o a la organización que está ejecutando este proyecto. Las dos caras de este scoring de los riesgos es que si hay amenazas que tienen un scoring alto, yo voy a tratar de eliminar o reducir ese scoring al máximo, mientras que si es una oportunidad más bien, lo que quiero más bien es aumentar la probabilidad y aumentar el impacto lo más que pueda. Como este es un análisis cualitativo, está sujeto a error humano, ¿verdad? Porque para unos una probabilidad de 5 no va a significar lo mismo que para mis compañeros, ¿verdad? Entonces aquí lo que quería poner era un pequeño screenshot del libro de Rita para el libro de preparación del PMP, donde del 1 al 2, es decir, va en un factor de 2 y cada salto de 2 a 2 cambia un poco el calibre del riesgo, es decir, de 1 a 2 es bajo, de 3 a 4 es medio, de 5 a 6 es de mediano a alto, de 7 a 8 es alto y de 9 a 10 es que sabemos que va a ocurrir sí o sí. Y
la escala para el impacto también lo ofrece Rita también, donde 10 es básicamente que el proyecto va a fallar. A la mitad más o menos vamos a ver que estamos viendo que hay ciertas variaciones que va a sufrir el presupuesto del proyecto, y 1 es que no va a haber impacto del todo. ¿Qué a la hora de priorizar riesgos no solo se tiene que tomar en cuenta la probabilidad y el impacto, sino también otros factores de priorización que son meramente basadas en el negocio. Por ejemplo, urgencia, proximidad, inactividad o actividad, manejabilidad, controlabilidad, detectabilidad, impacto de dependencias, impacto estratégico y propincuidad. Voy a salirme de la presentación para mostrarles un registro de riesgos que es 100% real, que es del proyecto del Edge Lane West Highway Environmental Improvement Scheme del gobierno de los Estados Unidos. Y es básicamente. Aquí podemos ver elementos como un ID para cada uno de los riesgos, por quién fue identificado el riesgo, la descripción del riesgo como tal, la fecha en la que fue identificada el riesgo, el impacto y la probabilidad del riesgo, el factor combinado, que en este caso se llama Project Severity para este caso en específico que es de la vida real, las acciones mitigadoras que se hicieron para el proyecto en específico, y quién va a mitigar o quién va a implementar el riesgo como tal. Y aquí estamos viendo también que una vez implementadas las medidas necesarias para mitigar el riesgo, que el impacto y la probabilidad cambian y son ajustadas. Y creo que los perdí por un momento ahí. ¿Y cuál debería ser la frecuencia a la cual se debería estar revisando este riesgo periódicamente? Voy a volverme a la presentación. Ok, ya estoy presentando otra vez. Ahora vamos a ver un poco de análisis cuantitativo. En análisis cuantitativo, básicamente que aquí es muy específico para cada tipo de industria, porque la idea con el análisis cuantitativo de riesgos es usar o confiar altamente en el análisis de datos, y usar herramientas estadísticas sofisticadas. ¿Qué herramientas sofisticadas estamos hablando aquí? Se puede hablar de simulación de Monte Carlo, donde con varios números aleatorios bajo un modelado que hay que demostrar estadísticamente que representa un contexto en específico, se puede generar millones de eventos en un segundo y ver todas las posibles, el rango de posibilidades que puede tener este riesgo en específico en caso de que se vaya a materializar. Hay herramientas como análisis de sensibilidad, análisis de árbol de decisiones. No voy a ahondar mucho en cada una de estas herramientas porque son muy complejas entre sí y requeriría un webinar solo para hablar de cada uno de ellos. Entonces, lo importante aquí es que hay un método basado en datos, basado en estadística, donde se puede hacer un análisis cuantitativo de riesgos bastante acertado y que de verdad sirve y puede ahorrar mucha plata a una organización que está ejecutando un proyecto muy grande. Entonces, para los riesgos que son identificados, ahora vamos a entrar en lo que son las respuestas y estrategias a los riesgos que son, en este caso, negativos. Ahorita vamos a ver las que son las respuestas a riesgos positivos, que son oportunidades. La respuesta número 1 a las amenazas o riesgos negativos es la escalación, donde nosotros descubrimos que hay un riesgo muy importante que hay que
hay que llevarlo con el sponsor del proyecto o con los ejecutivos de la organización, y absolutamente toda la organización o todo el equipo del proyecto tiene que estar enterado del riesgo y de lo que hay que hacer. El objetivo con esta respuesta de riesgo es poder obtener los recursos necesarios de los ejecutivos o del sponsor del proyecto para cambiar la estrategia después, ya sea mitigarlo o evitarlo en fin, las siguientes respuestas a riesgos que vamos a estar viendo. Otra respuesta a una amenaza es evitar, donde usualmente puede que sea más costosa para la organización que está corriendo el proyecto como tal. Quería demostrar con este ejemplo bastante básico que usualmente nosotros en los proyectos vamos a tener un camino corto donde va a ser nuestro plan original, pero resulta ser que es muy riesgoso ir con ese plan original. Entonces, en el plan de evitar, no necesariamente tiene que ser un camino más largo, ¿verdad? Pero usualmente es un camino más largo, donde puede ser que sea más largo el camino, pero va a significar menos riesgo y menos plata para la organización que está corriendo el proyecto. Entonces, al final podemos ver que el bus agarró el camino largo, pero se fue por una autopista de verdad, en cambio de ir por la ladera de una montaña. El, la otra respuesta a una amenaza o un riesgo negativo es transferir el riesgo. Usualmente este tipo de respuestas tiene forma desde un punto de vista de la adquisición de un seguro del proyecto. Cuando hay partes muy importantes como el ensamblaje de un avión, por ejemplo, puede haber el riesgo de que en el transporte componentes vayan a dañarse en el camino por X o Y razón, ¿verdad? Usualmente, entonces, lo que las compañías hacen para salvaguardar el valor del proyecto es adjuntándoles un seguro y transfiriéndole el impacto de ese riesgo a otra compañía, que en este caso va a ser la aseguradora. No necesariamente transferir significa pasárselos a una aseguradora, puede tener varias formas de distintas maneras distintas. Sin embargo, ese es el ejemplo más clásico de lo que es transferir un riesgo. Y el ejemplo tal vez más usado a la hora de ver riesgos negativos o amenazas es mitigar, ¿verdad? Donde sabemos que hay que correr el riesgo, pero tenemos que mitigarlo lo que más se pueda, ¿verdad? En este caso, el riesgo aquí es que el constructor va a estar a 100, 200 metros de altura, y si se cae bueno, aparte de la pérdida humana, es una indemnización gigantesca para los familiares y puede que clausuren el proyecto como tal. Entonces, la acción mitigadora es invertir en recursos adicionales para que todos los trabajadores puedan tener eh, un seguro para que no se caigan, ¿verdad? Bueno, o si se caen, que no vayan a caer al suelo, ¿verdad? Y la última respuesta al riesgo es simplemente aceptarlo, saber que va a haber un riesgo, estar anuentes o estar conscientes del impacto y la probabilidad que va a tener ese riesgo en específico, pero no tomar ninguna acción proactiva o no hacer absolutamente nada al respecto. Por ejemplo, en la imagen, que la puse a propósito, saber el riesgo de que uno se puede quemar y sin embargo aceptarlo y seguir caminando sobre el fuego. Ahora vamos a ver las respuestas a riesgos que son positivos, de que en gestión de riesgos se conocen como oportunidades. La respuesta número 1 es escalación también. Se le lleva al sponsor del proyecto, a los ejecutivos de la organización, se hace saber a absolutamente todos los niveles del equipo de proyecto que hay una oportunidad y cuál va a ser el siguiente paso a tomar para, basada en las respuestas que vamos a ver ahorita. La segunda respuesta es explotar, donde sabemos que hay una oportunidad,
de muy alto impacto o muy alta probabilidad y queremos explotarla lo más que podamos. Usualmente para explotar una oportunidad se requieren recursos. Y obviamente si es una oportunidad es porque va a tener un impacto muy positivo en el proyecto, ¿verdad? Compartir. Esto usualmente sucede cuando hay una estrecha relación de negocio entre ya sea el cliente o el proveedor a la organización que está ejecutando el proyecto y hay una oportunidad en específico y se quiere compartir con todas las partes o con una parte nada más. Aumentar. Aquí es donde la estrategia es, sabemos que la oportunidad está ahí, queremos hacer absolutamente todo lo posible para que esa oportunidad se convierta en una realidad. Este, por eso la imagen donde el muchacho sabe que tiene una oportunidad con la muchacha y invirtió recursos y obtuvo un activo adicional que son las flores para asegurarse o tratar de asegurarse de que la oportunidad se dé. Y aceptar también, donde se sabe que hay una oportunidad en específico, pero no se toma ninguna acción proactiva, y puede que suceda, puede que no, no tiene relevancia para la organización. Entonces, en resumen, las respuestas a riesgos en términos de amenaza es escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar. Y las respuestas a riesgos negativos, riesgos positivos u oportunidades es escalar, explotar, compartir, aumentar o aceptar. Y listo, con eso termina el webinar. Y no sé si alguien tiene preguntas. Cero preguntas. Creo que a todo el mundo le quedó súper claro. Entonces, pero muchas gracias por compartir un viernes en la noche, literal. Y nada, buenas noches y feliz fin de semana a todos. Buenas noches y muchas gracias.